Tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema la pena de muerte en el contexto de los derechos humanos, como esta es una vulneración y contradicción al derecho a la vida, al derecho de no sufrir torturas, penas crueles, inhumanas y degradantes, y cuáles son las razones para abolir dicha práctica. ¿Qué fue lo que me motivó a realizar esta investigación? Sabemos que la pena de muerte ha sido aplicada desde la antigüedad, siendo esta la sanción más cruel conocida en la historia. Y si bien nuestro país derogó dicha práctica en 1956, este tema sigue siendo origen de gran debate a nivel internacional. Vamos a hablar ahora lo que son los objetivos de la investigación y posteriormente hablaremos de los antecedentes de la pena de muerte. Dentro de los objetivos tenemos el indicar por qué la pena de muerte es una contradicción y vulneración al derecho de la vida, derecho fundamental que todos los estados tienen el deber de proteger. También tenemos el siguiente objetivo, que es identificar los diferentes instrumentos internacionales que regulan la pena de muerte y que buscan principalmente su abolición. El tercer objetivo es dar a conocer las consecuencias de la aplicación de esta pena, tanto para la persona que es condenada como para el núcleo familiar, centrándonos principalmente en los menores de edad, que son los que más sufren en estos casos. Vamos a hablar ahora de lo que son los antecedentes de la pena de muerte. Y aquí nos encontramos con los hebreos. Estos aplicaban la pena de muerte por delitos de idolatría, incesto, sodomía y homicidio. Y esto se daba por la lapidación, que es la muerte por apedreamiento, y la decapitación. Los romanos, por su parte, también instituyeron la pena de muerte, y el primer delito al cual se le dio esta sanción fue el delito de la traición a la patria. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la ley de tablas, se sumaron otros delitos como ser parricidio, homicidio y profanación de los templos, entre otros. Vamos a hablar ahora lo que es el marco legal de la pena de muerte, y es aquí donde tenemos que hablar de la Constitución de la República, ya que en sus artículos 65, 66 y 68 establecen que el derecho de la vida es inviolable, que la pena de muerte está totalmente prohibida en el territorio nacional y que todo individuo tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Tenemos que hablar también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que en su artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a que se le respete su vida, su libertad y su seguridad personal. Tenemos que hablar de igual forma del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, siendo el único instrumento de alcance internacional que pide determinantemente que se detengan las ejecuciones. Tenemos que hablar también del protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos destinado a abolir la pena de muerte, que establece que los estados que formen parte del mismo no podrán aplicar dicha pena en su territorio. En la investigación realizamos unas encuestas a un determinado grupo de personas, y entre las preguntas que realizamos nos encontramos con la siguiente: ¿cree usted que la pena de muerte detiene la violencia? Y aquí nos encontramos que el 53% de las personas encuestadas contestaron que la pena de muerte no detiene la violencia, un 29,5% contestaron que sí, y un 17,5% contestó que tal vez. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿conoce usted los diferentes instrumentos internacionales que regulan la pena de muerte? Y es aquí donde nos encontramos que el 63% del grupo encuestado no conoce los diferentes instrumentos internacionales que regulan ese tema, y que solo un 30% lo hace. Es aquí donde tenemos que sacar a relucir el dato del grupo Amnistía Internacional, grupo que destina todos sus esfuerzos a abolir la pena de muerte alrededor del mundo. Ellos sostienen que cuando se han hecho encuestas al público en general, la mayoría de los mismos contestan que sí están de acuerdo con la pena de muerte, y que esto se debe a la poca información que tienen de dicho tema.
Esta gráfica demuestra que el dato es completamente cierto, ya que en dicho grupo encuestado más del 60% de las personas contestó que no conoce dichos instrumentos. Y es aquí donde vamos a hablar del tema ¿por qué abolir la pena de muerte? Una de las razones es que es irreversible y que se comete errores, ya que nunca se está 100% seguro que se está condenando al culpable. Un ejemplo de esto es que en 1973 en Estados Unidos más de 148 personas fueron condenadas a la pena de muerte, posteriormente siendo las mismas exoneradas ya que se demostró su inocencia. En otros casos se han dado las ejecuciones y años después se ha demostrado que no se condenó al verdadero culpable. Es aquí donde tenemos que sacar a relucir el tema de los menores de edad. La defensora de los derechos del niño, Marta Páez, sostiene que el niño que uno de sus padres es condenado a la pena de muerte crece bajo ese estigma social y cuando llega a edad adulta, este crea un rechazo a la autoridad del Estado. La siguiente razón por la cual abolir la pena de muerte es que no disuade contra el crimen. No hay un estudio que demuestre totalmente lo contrario y si miramos en el gráfico anterior, la población o el grupo encuestado cree totalmente lo mismo. Vamos a hablar de la siguiente razón y es que esta se aplica en sistemas judiciales muy poco imparciales. Y esto tiene relación con el hecho de que es discriminatoria, ya que el peso de la ley siempre cae sobre las personas que no tienen los recursos necesarios para poder defenderse. Y aquí hablamos de grupos religiosos, raciales y étnicos. El último punto a tocar es que se usa como herramienta política y aquí tenemos que hablar de países como Irán y Sudán, que usan la pena de muerte para suprimir a los opositores políticos. Otro punto importante a tocar es que en países como China se desconoce el número de ejecuciones que se dan, ya que estos se mantienen como secreto de Estado. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy.